¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado, que les haya gustado esta entrevista con mi querida Eliana Gillette de Cooperativa de Periodismo, en donde denuncia de manera clara y contundente esta estrategia de despojo, esta estrategia de desplazamiento a diversas comunidades vulnerables, a las que les quitan sus casas, los sacan de sus hogares, todo por supuesto con la componenda entre el Poder Judicial, una fiscalía que ella ha titulado como la Fiscalía del Despojo, y por supuesto que esto va de la mano con la gentrificación, va de la mano con muchos intereses que se mueven alrededor de diversas zonas de la capital de la República Mexicana, por ejemplo, el centro, en donde a algunas personas les urge expulsar de ahí a muchos ciudadanos para vender esos inmuebles, para construir otro tipo de lugares, para rentarlos a otro tipo de personas, en fin, pero aquí lo lamentable, que es lo que denuncia Eliana y es muy interesante, es la forma en cómo lo hacen, ¿no? La manera en cómo lo hacen con total triquiñuela. Muchas veces firman con documentos y usted ni siquiera está enterado de que están firmando documentos a su nombre, por ejemplo, o con su propiedad como aval. Y esto se debe a la corrupción del Poder Judicial, a la corrupción de la Procuración de la Justicia en ambos aspectos. Échale un ojo, ahí está ya en el canal. Su servidor venía, además de saludarlo, por supuesto, con muchísimo gusto, a platicar de este tema de Latinus. ¿Por qué seguimos con este tema? Bueno. En la semana, y lo transmitimos en nuestros en vivos, les recordamos que de lunes a viernes estaremos transmitiendo ya en vivo, ¿no? En nuestro canal para que ustedes nos acompañen, para que ustedes nos recomienden, para que ustedes nos critiquen, nos cuestionen, nos opinen y todo. Y en uno de estos días, Pablo Gómez da a conocer información relacionada con la investigación que inició en el 2021 en contra de la empresa Latinos, en contra de este negocio, y en los pormenores señala, no se trata de una investigación en contra de los periodistas, se trata de una investigación en contra del desvío de dinero, un desvío público que se da de varias entidades, de varios gobiernos, a las empresas que están detrás de Latinus y que ese financiamiento se destinó precisamente a este presunto medio de comunicación. Pero no estamos persiguiendo ni a Loret de Mola, ni a Broso, ni a nadie por sus respectivos trabajos que han presentado en contra precisamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto provoca, ¿no? Provoca, por supuesto, que esta Penilei Ramírez dé a conocer información, ¿no? En su columna del día de hoy en Reforma, como una respuesta a Pablo Gómez, en pocas palabras. Déjeme compartir parte de lo que ella publica, ¿no? Para que usted tenga más o menos idea de lo que habla. Bueno, Penilei obviamente hace una recapitulación de lo que informó Pablo Gómez. Dice, Pablo Gómez fue a la mañanera y respondió a mis últimas dos columnas. Y dice, y ahí mintió, es lo que dice Penilei Ramírez. Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera no indaga a periodistas para ayudarle con sus propios archivos. Comparto algunos números de oficios que obtuve y la Unidad de Inteligencia Financiera envió a los bancos solicitando información de febrero del 2024 sobre Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, y de junio del 2023 sobre Claudio X González y María Amparo Casar, y presenta estos números. Gómez dijo que Loret no es parte de una denuncia de lavado de dinero sobre Latinus que hizo la UIF en 2021 y que de las actividades administrativas de la UIF ninguna toca a Loret. Sin embargo, en febrero de 2024 la UIF comenzó una nueva indagatoria y pidió a los bancos información de Loret y de su esposa. No, su empresa, la nota es la nota y otras empresas de Latinos. Añadió Gómez que si investigan a las empresas de Latinus Digital, Bacon Programmatic y BCG Limited Consulting desde 2019. Aseguró, estas compañías cobraron más de 2.400 millones de pesos del Tribunal Electoral del Poder Judicial y varios gobiernos estatales cuando facturan productos farmacéuticos y servicios de salud. Añadió que mandaron ese dinero a Delaware, regresó a México y de ahí se pagó a colaboradores de Latinus. Y bueno, recuerda que Gómez dio a conocer el salario de Loret, de Denis Dresser, de Lorenzo Córdoba, de Guillermo Sheridan y, si no mal recuerdo, también de Víctor Trujillo.
Sigue haciendo una recapitulación de lo que hemos mencionado y dice, en la conferencia el funcionario aceptó que la UIF debe investigar a personas políticamente expuestas como funcionarios, familiares y allegados, pero cayó que la UIF no ha investigado a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, alias Andy y Bobby, los hijos del presidente, ni a su red de amigos que han ganado cientos de millones de pesos en contratos con el obradorismo. Esta semana obtuve información de las investigaciones que se abrieron en la UIF desde que se publicaron los reportajes de Latinos y MX Corrupción sobre Andy Bobby y ahí quedó claro, la UIF investigó solo a algunos de los implicados, a varios periodistas, pero a ninguno de los allegados al presidente. En 2023-2024, Latinos publicó que la red de amigos de Andy consiguió más de 100 millones de pesos en contratos con varias dependencias federales. Los amigos crearon empresas que comparten oficina, apoderados y accionistas y simularon competir. Obtuvieron contratos, entre otros, para el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el edificio del Archivo General Agrario y el Malecón de Villahermosa. Un personaje central en la trama es el empresario Amílcar Olán. Otros eran Carlos Buentello Carbonell y Eduardo Castro Ávila, medio hermano de un amigo de Andy, Alejandro Castro Jiménez, y Alejandro Calderón, director del IMSS Bienestar. En otros reportajes, Latinos y MX Corrupción mencionan a Hugo Buentello Carbonell, hermano de los amigos de Andy. Bueno, da cuenta de lo que ya se ha comentado, de los reportajes por parte de Latinos y por parte de MX. Y señala en todos esos años y después de todo esto, de todos estos reportajes, la UIF no ha investigado a ninguna de estas personas ni empresas. En mayo del 2023, después de un detallado reportaje en MX Corrupción, la UIF indagó y luego bloqueó las cuentas de Grupo Vicente Suárez 73 y de Alejandro Armenta, nombres centrales en el fraude multimillonario de Segalmex. No investigó, sin embargo, a Buentello ni al hijo del presidente, que estaban mencionados en el mismo reportaje, y a quienes sí comenzó a indagar fue a los fundadores de MX Corrupción. Dice, o sea que la UIF investiga a los fundadores de las organizaciones que revelan la trama corrupta como si fueran parte del fraude, pero olvida indagar a los hijos del presidente y sus amigos. Y dice Gómez miente cuando dice que no hay investigación contra Loret, omite que no se ha investigado a a personajes políticamente expuestos y no dice que tanto a Latinos como a MX Corrupción los indagaron justo después de publicar reportajes sobre los hijos del presidente. Ojalá que estos detalles, los números de oficio y los nombres de las empresas y personas que no han investigado ayuden a que Gómez y la UIF se les refresque la memoria. Bueno, esa es la postura por parte de Penilei. Pero también el día de hoy el periódico Reforma publica otra columna de Vanessa Romero, quien dice, Latinus el ocaso. Si la plataforma independiente que usted utiliza para encontrar buenos hoteles estuviera financiada por una cadena hotelera, ¿le gustaría saberlo? La credibilidad se desvanece cuando la transparencia de los emisores se enturbia, una vitrina de cristales opacos. Una revelación de esta naturaleza tuvo lugar el miércoles. Bueno, Vanessa hace el ejercicio de recapitular en parte lo que señala precisamente Pablo Gómez y habla de la causa. El medio se financia con fondos triangulados en Delaware procedentes de la comercialización de productos farmacéuticos y servicios de salud. Esos recursos no reportados por latinos tienen un peculiar origen, provienen de los gobiernos estatales de Cabeza de Vaca, Alfredo del Mazo, Silvano Aureoles. Y pregunta, ¿casualidad? No lo creo. En esencia, lo que aparente ser un medio neutral es el brazo manipulador de una red que lucra precisamente a sobreprecio con la salud pública y que contribuyó a que México sea el segundo país de la OCDE donde la gente destina más dinero a pagar sus medicinas. El negocio ha sufrido serios reveses durante esa administración y ahí el porqué de las caras largas. En un país funcional, la investigación emprendida por la Fiscalía General de la República contra latinos debería resultar en sentencias que desenmascaren impostores y salvaguarden nuestro ecosistema mediático. Sin embargo, los míseros resultados de la Fiscalía y la evidencia de corrupción judicial a lo largo del sexenio nos tiran de la cama para despertarnos del sueño. La sanción recaerá en las audiencias. Latinus también es responsable de que el pasado 2 de junio millones de personas acudieran a votar con la ferviente creencia de que Gálvez podía anochecer triunfante. Enaltecieron a una candidata que nació derrotada, difundieron encuestas falsas y dieron cabida a campañas amañadas que vinculaban al presidente con el crimen organizado y disfrazaron sus expectativas como hechos. El objetivo de Latinus no es novedoso, los medios con exclusivos intereses comerciales siempre han operado así, chantajean a los gobiernos mediante la implantación de una narrativa adversa, con soberbia y desdén explotan nuestros miedos mientras nos empujan al exilio, deforman lentamente nuestra capacidad para entender a los demás mediante la reafirmación
de prejuicios y construyen muros y fomentan irónicamente aquello que al obradorismo imputan, sectarismo e ignorancia. Pone una frase Jimena Santaolalla que lo articula mejor, dice, en A veces despierto temblando, las pupilas lo acomodan todo, los ojos embrujados ven lo que la mitad miedosa de uno quiere ver. Y recuerda que la defensa interpuesta por Latinos para evadir su responsabilidad es tan cínica como engañosa. Afirman que la investigación de la Fiscalía busca censurar a un medio crítico, llevan a su mano a la frente, mientras nos aseguran que se trata de una persecución política. La coartada se desploma ante la evidencia mostrada por la UIF, la existencia de otros medios críticos que operan sin restricciones y la absoluta libertad con la que Latinos ejerció violencia retórica durante el sexenio entero. Bueno, tiene usted las dos posturas. Quise compartírselas por la sencilla razón para que, pues, tuviéramos dos visiones de un mismo tema. A ver, en el caso de Penilei, por un lado, por supuesto que si hay algún tipo de información verificada, veraz, en donde se manejen recursos públicos, se tiene que investigar. Estén involucrados los hijos del presidente o no lo estén. Eso está fuera de discusión. Incluso el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho, investíguenos, presenten las denuncias y que se investiguen las finanzas de mis hijos. No hay ningún inconveniente. Sin embargo, todo cae, precisamente, no, todo cae en la difusión por parte de estos trabajos que intentan ser periodísticos. ¿Por qué no se ha presentado una denuncia sólida? af- dicen por parte de Latinos, porque el gobierno federal no lo permitiría. Estoy de acuerdo si esto fuera en épocas anteriores, pero en esta época en que el Poder Judicial responde en realidad a los intereses económicos y en donde hay intereses relacionados incluso con los financiadores de Latinos, ese no es el argumento más sustentable que pudiéramos encontrar. Penilei fija su columna en el hecho de que la UIF investiga a unos y a otros no, e insiste en el discurso de persecución en contra precisamente de Carlos Loret de Mola, una persecución de verdad muy sui generis que no encaja con el concepto que debe de permear con esa palabra. Una persecución en donde Carlos Loret ha dicho lo que ha querido durante todo este tiempo, una persecución en donde Loret se ha expresado libremente en cualquier foro que ha pisado, una persecución que lo tiene vacacionando sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de preocupación, más allá de lo que él actualmente ha dicho en diversas entrevistas, una persecución que no le impidió salir del país cuantas veces quisiera, una persecución que no lo llevó ante ninguna instancia judicial como tal, una persecución que no lo censuró sacándolo de algún medio de comunicación, una persecución que no lo llevó a la cárcel, una persecución que no lo hizo pedir escoltas, una persecución que no lo hizo tampoco pedir protección para su familia, una persecución que tampoco lo hizo no esconderse como sí lo padecen los periodistas perseguidos, y que en México, y lo sabe muy bien Penilei, se ha presentado recurrentemente. Y lo vimos en los sexenios de Peña, en los sexenios de Calderón, sobre todo con Genaro García Luna a la cabeza, y de Vicente Fox por lo mismo. Porque había personajes como Rafael Maceo de la Concha y el propio Genaro García Luna al frente de la AFI, quienes perseguían a reporteros y reporteras que se atrevían a denunciar la corrupción. Hay muchos ejemplos. Los más mediáticos, digámoslo de esa manera, y no por ende menos importantes, pero los más conocidos, para no utilizar un término que puede ser confundido peyorativamente, fueron el de Carmen Aristegui, que la bajaron del aire literalmente por cuestionar el alcoholismo de Felipe Calderón Hinojosa, y el de Jesús Lemos, a quien encarcelaron precisamente por denunciar los vínculos de Luisa Calderón, la hermana de Calderón, con la tuta. Y de ahí para el real, ¿eh? Hay muchos casos precisamente de periodistas que te lo dicen, a mí me intimidaron, a mí me agredieron, a mí me encajuelaron, a mí me cambiaron completamente la vida a raíz de lo que yo publiqué. Aquí se trata de vender este concepto de que hay una persecución periodística y se hace a un lado completamente la responsabilidad de Latinos en su manejo financiero, que si fueran patrocinadores comunes y corrientes, digámoslo así, incluso si Silvano Aureoles hubiera decidido meter su lana en Latinos,
No hay problema. Si Alfredo del Mazo lo quiso hacer, no hay problema. Si lo quiso hacer el señor Bedoya, que todavía no responde porque anda financiando Latinos, el señor Ramírez Bedoya, que es de Morena, y la gente del Partido Verde Ecologista de México, por cierto, no, no hay ningún problema porque es su dinero. El problema es cuando desvías recursos públicos. El problema, lo hemos dicho, es cuando dinero que está etiquetado para comprar medicinas se va a financiar un medio de comunicación, que es privado. Ahí está el problema que no toca Penilei, que lo hace completamente a un lado y que a mí me parece es la esencia de toda esta discusión y en eso coincido con Vanessa Romero. Caray, ¿se necesita saber quién está detrás de los medios de comunicación? Por supuesto que sí. Claro que sí se necesita saber quiénes son los accionistas, quiénes son los inversores, quiénes son los dueños, porque el medio de comunicación no es solamente un negocio de unos cuantos. El medio de comunicación, informativamente hablando, se convierte en un obús en contra de autoridades. No es un trabajo periodístico el que parte de los medios de comunicación. Me refiero a medios de comunicación tradicionales, corporativos. No lo ha sido en décadas, con sus honrosas excepciones y episodios por ahí que se han presentado. Pero la realidad es que el medio de comunicación no ejerce el periodismo, ejerce la información. Y la información, como se los decía hace unos días en este video que subimos, que ojalá también lo vean, lo compartan, y lo comenten, el de los medios más desprestigiados, muchas veces se basa en el humor del dueño, porque en muchos lugares el consejo editorial que existe en realidad es una comparsa. Y si el dueño pide algo, esa es la información que se va a dar. Y les ponía el ejemplo de TV Azteca Salinas Pliego, que como a la señora, a la mamá de Salinas Pliego, que me merece todos mis respetos en lo personal, le gustan las bugambilias, el señor pidió que se hicieran notas de bugambilias. Entonces, ¿qué tipo de credibilidad puedes tener en materia informativa cuando sabes que dependes del humor del dueño? Ninguna. Entonces, los medios, claro que tienes que saber quién está detrás de ellos. Porque además, no hablo de latinos, aquí sí hablo de los medios corporativos, son concesiones del Estado. Pero en el caso de latinos, se convierte, como bien lo señala Vanessa, en un medio que golpeó durante todo este sexenio. Y aquí voy, ¿por qué digo golpear y no informar? Ojo, yo no estoy, por supuesto que estoy a favor de la denuncia, a favor de que se haga periodismo, y el periodismo es cuestionar a quien tengas enfrente, pero cuestionar con una finalidad periodística, no golpear con una intención política. Y ustedes a lo mejor me preguntan, ¿cómo sabes que Latinus golpeaba con una intención política y no periodística? Bueno, tanto en el caso de Latinus como en los reportajes de MX Corrupción, uno, se cae en la inferencia muchas veces. En las entrevistas, en los audios que han presentado, vean ustedes, no me crean a mí. Se cae en les dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones. Perdón, un reportaje de investigación no se basa en las conclusiones de la ciudad o de la audiencia. Tú llegas a tus propias conclusiones con las pruebas que has marcado, ¿no? Que hay personajes que están involucrados, sí, efectivamente. El mismo presidente ya reconoció el nombre de este señor Almílcar, ¿no? Por ejemplo, la propia Sedena lo reconoció como tal. Ahora, de ahí a que haya irregularidades es otro factor también. Y es eso lo que no ha probado Latinos y no ha probado MX Corrupción. ¿Han probado que están involucrados en ciertas obras? Sí. ¿Han probado que hay conflicto de interés? No. ¿Han probado que hay corrupción? Tampoco. Lo dejan a la inferencia, lo dejan a la interpretación. Y perdón, eso es un golpe. Eso no es información que se esté dando de manera contundente. ¿Y a qué voy? ¿Por qué les digo que para mí sí es un golpeteo político en toda la extensión de la palabra y que Latinus, me voy a centrar en Latinus, este, no es un medio de comunicación, con todo el respeto que merecen las personas que ahí laboran, que yo conozco a varios y son gente muy trabajadora, muy honesta, pero que ellos no tienen nada que ver con la línea editorial. Esa es la realidad de las cosas, empleados, ¿no? Muy dignos empleados y muy buenos trabajadores, pero que es con la línea editorial, pues ellos qué van a hacer o qué van a decir, ¿no? Pero Latinos no es un medio de comunicación. Latinos es un negocio. Así de sencillo, un negocio con una finalidad política. Y ahí le va. Algunos datos que aparte también son públicos. Los dio a conocer mi querido Sosimo Camacho, que por cierto, como sorpresa se los adelanto, Sosimo Camacho se incorporará como colaborador de nuestro canal a partir de la próxima semana con su Zona Cero. El fin de semana también estará dándonos su opinión siempre, siempre atendible. Pero bueno, en este sentido, vale la pena recordar, por supuesto, ¿no? Los datos. Hablamos que desde hace ya 3 años,
para la unidad de inteligencia financiera hay por lo menos 45 empresas, escuche bien, 45 empresas, si no me falla la memoria, que están en una red, ¿no? Que se organiza para obtener contratos de gobiernos estatales y del gobierno federal incluso. Y las autoridades financieras investigan asignaciones irregulares de contratos, adquisiciones con sobreprecios y tráficos de influencias. Las investigaciones eran 10 estados, no, 11 estados. E involucran también a 20 entidades, a otras 20 entidades federativas, e incluso también está involucrado el gobierno de Peña Nieto. A ver, mire, si no mal recuerdo, en la cúspide o la cabeza, como bien publicó mi querido Sósimo, de todo este entramado está la familia de Roberto Madrazo. La familia de Roberto Madrazo, que es dueña del medio Latinos. Ajá. En específico, ¿quién es? Su hijo, Federico Madrazo Rojas, ¿no? Por ejemplo, su yerno, Alexis Niquín, que están involucrados directamente con Latinos. Pero además, por supuesto, están los otros integrantes de la familia de Madrazo dentro de este entramado empresarial. Su hija, Jimena Madrazo, ¿no? Su nuera, María Fernanda Rodríguez, bueno, el mencionado yerno, y los hermanos de ¿no? Harvey, Murray y Michael. Tan solo el gobierno de Michoacán, fíjese bien, en los tiempos de Silvano Aureoles, destinó más de 4.500 millones de pesos a contratos con 9 empresas ligadas a la red de Roberto Madrazo. Ajá. Las mismas empresas facturaron cientos de millones de pesos, 500 millones, si no mal recuerdo, de estos 10 gobiernos. Los datos que aportaron en su momento Contralínea, ¿no? Dieron cuenta de la obtención de al menos otros 2.300 millones de pesos mediante 7 compañías, ¿no? 7 compañías que aparecen en todo este entramado de madrazo pintado. Se trata de Diseño de Salud Integral, SADCB, Solid Mind Leasing, SADCB, Sdenco, SADCB, Thomas Sant Group, SADCB, Instrumedical, SADCB, Disipa, SADCB, Citesco Solutions, que principalmente firmaron contratos con el gobierno del Estado de México. Está Diseño de Salud Integral, que obtuvo entre 2018 y 2020 casi 1.900 millones de pesos, la mayoría a través de contratos con gobiernos del Estado de México, de Michoacán, de Chiapas y también de Hidalgo. Todas las empresas, fíjese bien, todas las empresas que aparecen en este entramado, ¿no? Y que ha sido identificado por la UIF, en uno de los diagramas de flujo se muestran los financiamientos directos e indirectos que reciben las controladoras de Latinos, que son las empresas que están investigando. BCG Limited Consulting, SADCB, Digital Bacon, perdón, Programmatic, SADCB y Latinus Media Group, LLC. Incluso la primera de ellas es la empresa que registró Latinus y recibió de Samidec SADCB en 2020 5.673.787. A su vez, esta empresa recibió 555 millones de servicios de salud del gobierno de Michoacán, ¿no? Para Samedic, ¿no? Samedic, perdón, tiene todavía más transferencias de ida y vuelta con personas físicas y morales de la red de Madrazo. El documento señala que Samedic destinó en 2017 un total de 155 millones de pesos a Jova Health, que es una empresa donde es accionista Alexis Niken, yerno de Roberto Madrazo y financiador de Latinos. Asimismo, Servicios de Salud de Michoacán destinó entre 2016 y 2021 más de 400 millones de pesos a Movi Medical, de la que es representante legal Niken Gagiola, el yerno de Madrazo. Esta empresa le transfirió a Federico Madrazo, hijo de Roberto Madrazo, ajá, 14 millones de pesos. Federico Madrazo también es accionista del grupo Matnik. El representante legal de esta empresa, ¿quién cree usted que es? Niken Gagiola. El hijo de Madrazo recibió en 2016 un total de 3 millones de pesos, poco más de 3 millones de pesos. Federico Madrazo es accionista de consultores inmobiliarios Maffer y de consultores y asesores del Este. Bueno, Servicios de Salud de Michoacán también transfirió 165 millones de pesos a Solid Mind, donde es accionista Cristian González Guadarrama. Al mismo tiempo, esta persona es representante legal de donde cree, de BCG Limited Consulting, SADCB, que es, así es, la controladora de Latinos. Caray, o sea, hay un segundo dato que proporcionó desde hace años Contralínea y lo reafirmó Pablo Gómez, ¿no? Del traslado de 107 millones entre 2018 y 2020 a otra de las controladoras de Latinos, que es Digital Beacon,
¿no? Bacon. Todos los recursos, como acabamos de ver, son públicos. Entonces se está investigando un financiamiento público a una empresa, a un negocio. Ojo, la empresa que más recursos trianguló a Latinos mediante Digital Bacon fue Diseño de Salud Integral. Le aportó 78.500.000 pesos. Es otra de las empresas del grupo de Roberto Madrazo. Ajá. Ahora, los recursos de estas empresas fueron captados principalmente de cuatro gobiernos. Diseño de Salud Integral recibió más de 1.000 millones de pesos del gobierno del Estado de México. El de Michoacán, que estaba a cargo de Silvano Aureoles, aportó 605. El de Chiapas, con Manuel Velasco, ¿no? Ahora senador de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, pero también el de Rutilio Escandón, dieron 293 millones. El de Hidalgo, encabezado en esos años por Mar Fayad, 49 millones. Citesco Solutions, otra empresa dedicada a la comercialización de equipo médico en instituciones de salud pública, y otros financiadores menores dieron en total 70 millones de pesos. Las demás fuentes del financiamiento, ¿no? De este portal que públicamente encabeza Carlos Loret de Mola son el Partido Verde Ecologista, con 7.7 millones, el gobierno de Sinaloa, de Quirino Ordaz, que ahora anda de embajador, 13.1 millones, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es lo que decía Vanessa, 3.6 millones dio este grupo. Coca-Cola dio 1.7 millones y los servicios de salud de Tamaulipas, ese es mi punto, los servicios de salud de Tamaulipas, 1.6 millones de pesos. Y ahí están todos los datos. Todas las entidades de la República, con la excepción de San Luis Potosí, en algún momento contrataron al menos a una empresa de este conglomerado de Roberto Madrazo Pintado. Estamos hablando, insisto, de dinero público que se destina para un negocio que no tiene eh, una finalidad periodística. ¿Por qué digo que no es periodística? A ver, ¿quiénes son los creadores? No los creadores, sino los primeros financiadores de Latinos. La gente vinculada con Patricio Lamendi, si no mal recuerdo su hijo. Patricio Lamendi fue gente de Vicente Fox Quesada, quien es uno de los declarados enemigos de Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox Quesada. ¿Quiénes son los otros que aparecen? Federico Madrazo y Alexis Nicklin, quienes son el hijo y el yerno del señor Roberto Madrazo. ¿Quién es Roberto Madrazo? Enemigo político desde hace años de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es Silvano Aureoles? Ex gobernador de Michoacán, enemigo político de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si hace como pato, camina como pato, come como pato, pues es un pato. Así de sencillo. Entonces, Latinos no es un medio de comunicación, es un negocio como tal. Y es un negocio financiado con recursos públicos que parten de una red financiera de Roberto Madrazo dedicada a la distribución y producción de medicamentos y a los cuales el gobierno federal les quitó el jugoso negocio que mantenían desde hace muchos, pero muchos años. Y eso fue lo que los enervó, y eso fue lo que los prendió, y eso fue lo que los llevó a crear un portal para estar pegue y pegue y pegue con la finalidad de qué? De extorsionar al gobierno. Punto. De minar al gobierno, de tratar de someter al gobierno para que éste cediera en cada una de sus demandas, para que le siguiera dando de comer al tigre, en pocas palabras, para que lo siguiera alimentando con dinero del erario. Eso no ocurrió y por eso se enojaron. Son el mejor ejemplo de cómo actúa una mafia gangsteril. Aquí nos lo han platicado muchos de nuestros invitados. Jorge Armando Rocha, quien le mando un fuerte abrazo, también lo explicó muy bien. ¿Cómo ha funcionado la presión de los medios de comunicación a través de los años? Y de ahí partimos a lo que hemos dicho en otras ocasiones. La mañanera fue un instrumento que les vino a tumbar el negocio, porque la gente se acostumbró a pedir la película completa. Entonces ya no era fácil chantajear a un gobierno. La credibilidad de López Obrador es superior a la credibilidad de cualquiera de los conductores que estos medios tienen y este portal. Entonces, lo que ellos decían, la gente quería esperar a saber qué decía López Obrador. Y entonces sí sacaron una conclusión. Y muchas veces López Obrador los desmentía, ¿no? O los desacreditaba, o mostraba por qué no era cierto lo que estaban diciendo estos medios. Están totalmente desprestigiados. Entonces, ya la forma de chantajear ya no existía. Hablamos de verdad de una red financiera que Sosimo la bautizó como el cártel de las medicinas. Y es una red muy poderosa,
muy, pero muy poderosa por sus ramificaciones nacionales e internacionales. Y de ahí parte también presiones de medios internacionales sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No porque estén metidos en el negocio de las medicinas, sino porque tienen algún tipo de vínculo con estas empresas. Incluso Roberto Madrazo, esta red financiera es similar, muy similar a la que creó Genaro García Luna, nada más que García Luna la hizo en el sector de la seguridad. ¿Y se acuerda quién tenía contratada a gente García Luna? Ricardo Salinas Pliego. Ajá. En muchos sentidos. Salinas Pliego, que ahora es un enemigo jurado de la cuarta transformación. Es decir, se extraen recursos públicos y se destinan a estas redes. Y ojo, lo comentaba hace unos días con Manuel Pedrero. No tiene nada de malo si de repente el gobierno de Michoacán hubiera comprado publicidad para latinos, en latinos, o el gobierno del Estado de México, o el Verde. No tendría nada de malo, ajá, porque tienen un apartado en donde dinero se gasta en publicidad. ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Cuál era la intención de hacerlo de otra manera? Pues desviar recursos, así de sencillo. Hacer negocio con dinero público, punto y aparte. Y si tú estás en una empresa que hizo eso, ajá, y tu empresa, la nota es la nota, tiene un vínculo en ese sentido con Latinus, por supuesto que te van a investigar. O sea, es normal. Tienes que ser investigado. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Porque te dedicas a hablar en un medio? Por favor. Ahora, que te investiguen no quiere decir que seas culpable. Yo te investigo, quiero saber qué estás haciendo. Si no tienes ningún problema, bueno, pues yo no tengo ningún problema, como lo dijo Pablo Gómez, ¿no? Pero de ahí a que te esté investigando por una revancha política, que es el argumento que maneja Penilei Ramírez, es obviar todo lo que han sido estos 6 años, en donde si ha habido un medio totalmente libre que ha dicho lo que ha querido, ajá, es Latinos. Y para concluir, hay una cuestión que siempre se deja de lado por parte de la oposición y de los medios afines y conductores y periodistas afines. Minimizan a López Obrador, lo califican y lo manejan y lo valoran igual que cualquiera de sus líderes gangsteriles en materia política, como sería Roberto Madrazo, ¿no? López Obrador, ¿para qué se va a desquitar ahorita? Si ya ganó, si ya les patearon el trasero, si no van a recuperar sus negocios con Claudia Sheinbaum, nada. ¿Para qué López Obrador se va a enlodar un legado que está dejando de batalla cultural ganada, de sacar gente de la pobreza, de derrotar al neoliberalismo en algunos aspectos, con pendientes, por supuesto, caso Ayotzinapa y otros más que ya hemos hablado y que hemos diferido o hemos estado de acuerdo, pero que ella tiene un lugar en la historia, que tiene un lugar en la historia en todos los sentidos, Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué lo ven dar? ¿Por Carlos Loret de Mola? Con todo el respeto que merece Carlos, me merece Víctor Trujillo, me merece Roberto Madrazo, ¿de verdad creen valer tanto en ese sentido? Les pregunto. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, por supuesto. Déjenos sus comentarios, sus críticas, sus señalamientos. Ya lo sabe, compártanlo. Estas tres acciones nos ayudan muchísimo, de verdad. Si le da el like, si lo comparte y si nos deja sus comentarios. Entre más interactúe usted, mucho, mucho mejor para este canal, para esta comunidad que ustedes han formado y que ustedes son los grandes responsables de la misma. Hay que suscribirse, ya estamos en 170,000, vamos por los 180,000. Dele, por supuesto, a la notificación de YouTube, dele también a la notificación de la campanita. Y si hay posibilidad, échenos el super chat, échenos el super gracias, únase al canal. Son nuestras formas ahorita de monetización. Me han preguntado sobre otra cuenta. Les agradezco en el alma, de verdad, que quieran apoyarnos en todos los sentidos. La verdad es que ahorita no hemos abierto otra cuenta para ello. Déjenme ver las posibilidades con las contadoras y todo eso por el tema de los impuestos que se pagan y demás. Entonces, y les se los comento. Pero por el momento, por supuesto, son nuestras tres formas que están ya monetizando y en las que ustedes nos pueden apoyar, ya sea haciéndose integrantes del canal, ¿no? Como tal, o
esporádicamente o en el momento que usted desea, échenos el super chat y échenos, por supuesto, el super gracias. Yo les agradezco de verdad muchísimo el apoyo que nos han brindado en todos los sentidos y nos vemos por la noche. Recuerden que a las 5 de la tarde estará con ustedes mi querido Manuel Hernández Borbolla. Manuel, por supuesto, a fondo, dando a conocer una, una postura sobre el intento golpista por parte de la Suprema Corte de Justicia para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. De verdad que Norma Piña no aprende. Y por supuesto también el tema de Joe Biden, ¿eh? No se pierda el análisis que hace Manuel, el tema de los medios, no se lo pierda, está sumamente interesante. Le reitero a las 5 de la tarde en A Fondo. Ya vamos a modificar el nombre del programa de Manuel, se va a llamar A Fondo a partir de la próxima semana. Creo que le da más a su personalidad porque siempre llega a fondo de los temas. Y por supuesto a las 6:30 de la tarde los esperamos con mis queridos Federico Bonazo, Ricardo Valderas en Narrativas, en donde van a tocar un tema que va a estar polémico. Yo los invito a verlos, los invito a escucharlos, los invito a comentar. Si ustedes no están de acuerdo, coméntenlo. Ya saben que aquí, por supuesto, nos interesa muchísimo que ustedes nos digan qué opinan, porque va a ser un tema que hemos visto toda esta semana, que ha sido las diferencias al interior de la izquierda. Un tema que incluso ha generado, ¿no? Aquí mismo lo hemos dicho, hay gente que a mí, por ejemplo, cuando se empezó a analizar desde el tema Fernando Noroña, había gente que se enojó, que me dijo, ¿por qué entrevistaste al maestro Ángel Valderas, ¿no? Y estás apoyando a Dan Augusto. Cuando entrevistamos a Eddie Small, me dijeron, estás apoyando a Noroña. No, el chiste es dar a conocer las voces de todos los implicados. Por supuesto, su servidor tiene una opinión que la ha dado a conocer con ustedes, que la conocen y ahí están los videos perfectamente claros, y no porque apoyes a alguna de las partes, sino porque tienes una opinión, tienes una visión de las cosas, y a partir de ahí, por supuesto, hay coincidencias o hay disidencias. Eso es un hecho, pero es parte de la discusión. Y ahorita con también el tema del Fisgón, de la Catrina Norteña, de la red AMLO, de que si hay intereses, Alberto Escorcia, y demás, ¿no? También es importante ahora sí que atender lo que es importante. Y eso es lo que van a hacer tanto Bonazo como, por supuesto, Ricardo Valderas, con la profundidad que ellos siempre manejan. Y yo los veo en la noche. Mañana, por cierto, tenemos para ustedes notas especiales. Vamos a hablar del Toya Gate. ¿Se acuerdan del Toya Gate? Bueno, vamos a darle al Toya Gate de Vicente Fox Quesada. Vamos también, por supuesto, a tener como invitados al maestro Jorge Mahfoud, que va a hablar sobre los Estados Unidos. Qué forma de Jorge Mahfoud de darle hasta con la cubeta, de plano un sistema senil. Vamos a hablar también otra mesa para seguir con este tema de las alianzas, qué tan pragmáticas deben ser, qué tan con base a principios deben ser. No, van a estar con nosotros el maestro César Pineda y el maestro Julián Atilano, dos hombres de izquierda, ¿no? Y por eso me interesó mucho invitarlos, porque son hombres de izquierda en realidad. Vamos a tener, por supuesto, también a mi queridísima Nancy Flores, hablando del desvío de recursos de Enrique Peña Nieto, una gran entrevista con Nancy, por supuesto. Y vamos a cerrar con Julio Roa con este tema de Latinos. Julio, hay que recordar que fue de los primeros periodistas que dio a conocer todo este financiamiento. Por lo pronto, un gusto y por lo pronto ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.